Hola, soy Marlene José y voy a hablar sobre la descolonización del siglo XXI. El término descolonización hace referencia al proceso mediante el cual los territorios sometidos a los poderes coloniales logran poner fin a sus estatus de colonia. Este proceso, que supone la eliminación de la práctica colonial, es uno de los fenómenos recientes más importantes a nivel mundial, pues ha llevado a la liberación de territorios que durante los siglos habían estado bajo el control de potencias coloniales, y ello ha transformado profundamente el mapa político global. La corriente descolonizadora. En 1945, el mundo mostraba un aspecto muy distinto al que puede observarse en la actualidad. Por aquel momento, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, existía un buen número de territorios dependientes de una metrópoli. En realidad, producto de la expansión colonial, iniciada siglos atrás, fue parcialmente abordada por la Sociedad de Naciones después de la Gran Guerra. Sin embargo, no fue esta organización, sino su sucesora, la Organización de las Naciones Unidas, quien asumió un papel más visible y activo frente al problema colonial. Esta organización, desde su mismo nacimiento, alentó las aspiraciones de los territorios dependientes, llegando incluso a incluir en su propia carta fundacional varios capítulos relacionados con la situación y los intereses de estos pueblos administrados por el poder colonial. Sin embargo, los esfuerzos en materia de descolonización de esta institución no se limitaron a esbozar una especie de marco normativo o declaración de intenciones en un documento fundacional. En las décadas siguientes, esta organización continuó estimulando los procesos de emancipación a través de una serie de revoluciones elaboradas por su Asamblea General, en las que se reitera la necesidad de poner fin de toma rápida e incondicional al colonialismo. También desde dicho órgano se declararon sucesivamente 3 decenios internacionales para la eliminación del colonialismo: el primero entre 1990 y el 2000, y el segundo entre el 2001 y 2010, y el tercero entre el 2011 y el 2020, que tenían como finalidad aprobar un plan de acción para conseguir un mundo libre de colonialismo. De este modo, la ONU encabezó un movimiento anticolonial que en menos de un siglo ha conseguido que más de 80 territorios que se encontraban bajo un estatus de subordinación alcanzaran su independencia e ingresasen como estados soberanos en la propia organización, y que otras muchas naciones pudiesen optar libremente por integrarse con otros estados o asociarse con otra nación independiente. Por tanto, a partir de lo anterior, podría decirse que esta institución ha jugado un papel crucial en la supresión del colonialismo. Aunque es probable que este fenómeno se hubiera producido de todas formas sin su intervención, no puede negarse que la activa implicación de la ONU en dicho proceso, especialmente mediante sus esfuerzos legisladores, ha contribuido tanto a acelerar el ritmo del movimiento emancipador como a encauzar una cuestión tan compleja como es la desintegración del sistema colonial. Los marcos normativos de la descolonización. Tal como se ha señalado, la ONU estableció una serie de reglas generales en materia de descolonización que sirvieron de guía para los territorios dependientes en su camino a la emancipación. Este marco normativo, creado prácticamente de la nada, ya que se siguió en parte de trabajo previo de la Sociedad de Naciones, quedó recogido en el siglo VI, VII y VIII de la propia Carta de San Francisco en 1945 y en posteriores resoluciones de la Asamblea General.
Así, en lo que la descolonización se refiere, la citada Carta de la ONU creó dos sistemas diferentes, siendo uno para los territorios no autónomos y otro inspirado al sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones para los territorios en régimen de fideicomisos. En la Declaración relativa de los territorios no autónomos, los territorios en régimen de fideicomiso de la Declaración relativa de los territorios no autónomos, se precisó que dichos territorios son aquellos cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, y se establecieron los propios que se deben guiar a todos los estados miembros de la organización, incluidos aquellos que son potencias coloniales en relación a estos territorios dependientes, reconocer la primacía de los intereses de otros pueblos, promover su progreso social, económico, político y educativo, prestarles asistencia en la creación de sus estructuras de gobierno propio, tener en cuenta sus aspiraciones políticas y presentar información sobre la situación de estos territorios de la ONU. Por otra parte, en el régimen fiduciaria, capítulos 7 y 8, se precisó también que dicho régimen era aplicable a los territorios de fideicomiso, es decir, aquellas colonias que estuvieron bajo mandatos establecidos por la Sociedad de Naciones o que fueron colocadas voluntariamente en dicho régimen por los estados responsables de su administración. Asimismo, se especificó que el objetivo principal de este régimen es promover el adelanto político, económico y social de los territorios en su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio y la libre determinación, y se estableció un órgano de consejo de administración fiduciaria encargado de vigilar la administración de citados territorios de fideicomiso. La Carta, por tanto, insinúa un marco normativo en materia de descolonización. Sin embargo, los contornos jurídicos de dicho marco no fueron definidos por el citado texto funcional, sino que fueron precisados posteriormente a través de diferentes resoluciones, entre los que sobresale la Resolución 1514 de diciembre de 1960. Esta resolución, conocida como la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, no solo proclamó la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo, sino que afirmó que el colonialismo es contrario a la Carta y compromete la promoción de la paz, la cooperación mundiales, y estableció que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En este sentido, se podría afirmar que el gran mérito de la ONU en materia de descolonización ha sido establecido de una serie de reglas generales que han sido estos esfuerzos legisladores los que han favorecido la corriente descolonizadora y ha contribuido a evitar y solucionar la forma pacífica numerosa problemas planteados por los procesos de emancipación.